Sí, para que lo giro. Ahí va. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar por el 1. Así vamos por la parte un poco más sencilla. Dale. El punto 1 dice, voy a copiarlo así lo llevo a la hojita. Dice, una joven deja caer una pelota de... Ahí debe estar pidiendo entrar Cami. A ver. Acá, Cami. Hola, Cami. Hola, Juan. Hola, Cami. Estamos justo arrancando con el punto 1. Bueno. Bien, acá dice, una joven deja caer una pelota de 0.3 kilos desde un puente que está a 12 metros de altura por encima del agua, ¿sí? Sí. Vamos a suponer entonces que tenemos a la persona que deja caer una pelota, ¿sí? Sí. Bien. La altura desde donde cae es 12 metros, ¿sí? Sí. Bien. Entonces en ese punto sabemos que va a tener una caída de 12 metros. Acá abajo está el agua, ¿sí? Cuando está arriba de todo, ¿qué tipo de energía tiene? Potencial. Bien. O sea, en el punto 1 vamos a tener energía potencial. Sí. ¿Cómo se calculaba? No, eso es lo que no sé, porque sé que Era o sea, fácil, que ¿eh? está en reposo, pero no sé cómo sería. ¿Sería la masa por la gravedad? Claro, la masa por la gravedad por la altura. Ah, listo. Así que esa es fácil de calcular. La masa es 0,3 kilogramos Sí. por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que son 12 metros. Sí, Así que ahí bárbaro. tenemos una energía potencial de... Ah, Vamos a la... facilísimo. Sí, 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 sí. Esta cuenta es fácil. Ya tenemos Buenísimo. 0,3 por 9,8 por 12. Ahí tenemos 35,28, ¿sí? Joules. Esta es la Sí. energía potencial que tiene la pelota. Ahora dice, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la pelota cuando toca el agua? Determinar utilizando los conceptos de energía potencial y cinética. Así que en el punto 2, cuando termina de caer, cuando llega al piso, ¿qué tipo de energía tiene? Tenía energía Cinética. potencial... ¿Cómo? Cinética. Claro, muy Porque está bien. en movimiento. Exacto. O sea que en el punto 2 va a tener energía cinética. Toda la energía Bueno, potencial que tenía cuando estaba a los 12 metros se va a convertir toda en energía cinética. Así que acá podemos decir que la energía cinética es igual a la energía potencial que tenía en el punto 1, ¿sí? ajá. Como que se transforma, dice. Se Exacto, transforma. exacto. Toda la energía que tenía cuando estaba a una determinada altura se fue convirtiendo a medida que caía en energía cinética, ¿sí? Bueno. Teóricamente, en la mitad de camino, o sea, por ejemplo, a los 6 metros, va a tener la mitad de energía potencial y la mitad de energía cinética, ¿sí? Bueno. La energía cinética se calculaba como un medio de la masa por la velocidad que tiene el cuerpo al cuadrado, ¿sí? Fíjate que lo que nos están pidiendo es la velocidad, ¿sí? Así que la podemos despejar. La energía cinética la tenemos porque habíamos dicho que es la misma que teníamos acá en energía potencial, ¿sí? Ah, listo. Entonces, nos queda energía cinética, pasamos el 2 multiplicando, pasamos la masa dividiendo, ¿no?
y le sacamos la raíz cuadrada, nos va a quedar entonces la velocidad. ¿Se entiende? Sí. Bien. Así que esto sería 35,28 joules por 2 sobre 0,3 kilos y la raíz cuadrada. Así que esto nos dice raíz cuadrada de 35,28 por 2 y todo esto, no, escribí cualquier cosa. Esto es raíz cuadrada de paréntesis 35,28 por 2, cierro paréntesis, dividido punto 3. 15,33. Bueno. 33 ¿Viste? metros sobre segundo, ¿sí? Y listo, se terminó el problema. Esa es la Esa velocidad. sería la velocidad que tendría la pelota Exacto. Al llegar al piso. al llegar al piso. Al llegar al piso. Exacto. O sea, desde arriba hasta abajo hasta que Exactamente. todo. A medida que cae, toda la energía potencial que tenía en un principio se convirtió en energía cinética justo al llegar al piso. Es toda energía cinética. Y esa es la velocidad que va a tener cuando va cayendo. Exactamente. Bueno, el punto 1 era fácil. Buenísimo. El punto 1 es fácil. Vamos, el punto 2, dejémoslo por ahora porque es bastante complicado. Quiero estar seguro de hacerlo bien. Dale. Porque tiene bastantes ángulos raros. Hay que descomponer bien todos los ángulos. Dale. Y vamos a hacer el 3. ¿Sí? Vamos a pegar la figurita. Así. Si querés después te paso el libro donde está el mismo ejercicio, por ahí la teoría que hice antes de los ejercicios, claro. Vos lo puedes llegar a entender. Dale, sí, está bueno eso. Bueno, a ver, aguardame porque acá me está levantando temperatura la computadora. Bueno, ahí va. Tenemos entonces el objeto de la figura que dice que pesa 10 kilogramos, se desplaza con MRU con una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Sí? Así que la velocidad acá es de, velocidad de 4 metros por segundo. Al pasar por el punto A, o sea, esta es la velocidad en el punto A. Entra en una superficie con un coeficiente de rozamiento dinámico de 0,2. Bien, quiere decir que cuando empieza a estar en esta superficie entre el punto A y el punto B, va a detenerse, ¿sí? Va a haber una fuerza de rozamiento que lo va a detener, ¿sí? Bueno. Bien. Nos pide calcular su velocidad en B, distancia entre A y B, 10 metros, nos dice. O sea, que de acá a acá hay 10 metros. Para escribir cualquier cosa. De acá hay 10 metros. Dice, el trabajo de la fuerza de rozamiento y el de la fuerza peso, la distancia que recorrerá a partir de A hasta detenerse, la energía cinética en A y en B. Bueno, como que acá nos está pidiendo en diferente orden las cosas, ¿sí? Vamos a ver cuál nos conviene calcular primero. Porque, por ejemplo, la velocidad en B no la podemos calcular así de una, porque no tenemos dato. Lo primero que podemos calcular es la distancia que recorre, ¿sí? A partir del punto A. ¿Sí? Así que vamos a tratar de responder la pregunta C. ¿Sí? Bueno. Nosotros sabemos que hay una desaceleración, es decir, cuando empieza a pasar por el punto A, se empieza a desacelerar, ¿sí? Es decir, vamos a imaginar que tenemos el cuerpo, sí. Y en este punto
hay una fricción con el suelo, ¿sí? Así Sí. que aparece la fuerza De de rozamiento, ¿sí? Sí. No hay ninguna otra fuerza que intervenga, o sea, no hay nada que lo haga mover, simplemente se están moviendo porque venían con un impulso, ¿sí? Claro. Así que la única fuerza que va a producir la desaceleración es la fuerza de rozamiento. Por eso acá conviene entonces plantear la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Como se está moviendo, corresponde a una masa por una aceleración. Las fuerzas, la única que... ¿Sería negativa esa fuerza de rozamiento? Claro, sí, sí, muy bien. Por una masa, por una aceleración. Bárbaro. Vamos a ver si podemos conocer la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento era el coeficiente por la normal, Sí. ¿sí? La normal hay que acordarse que siempre es perpendicular al plano por donde se mueve, ¿sí? Sí. Y el peso Y este- que tira para abajo siempre. Bien, en este caso particular, porque en un inclinado no sería igual, ¿no? Si tuviéramos un plano inclinado, lo que pasaría es que el peso tira para abajo, pero la normal tira así, digamos, ¿no? Tira Sí, perpendicular al plano siempre. En sí, este caso particular, la normal es igual al peso. claro. La normal es igual al peso. Entonces la fuerza de rozamiento la podemos calcular como el coeficiente de rozamiento dinámico por el peso. ¿Y cómo Sí. se calculaba el peso? Metros por, no, Masa, masa por gravedad. masa por gravedad. Muy bien. Así que acá ya podemos reemplazar los datos porque los tenemos todos. 0,2 por la masa que eran 10 kilos por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Así que Sí. la fuerza de rozamiento nos da 19,6 newtons. ¿Sí? Bien. Bien. Esa sería la C. Ojo, no. Tenemos la fuerza de rozamiento. Vamos por parte. Porque todo requiere un análisis. Es un poquito más largo. Ah, dale. La C nos está pidiendo la distancia que recorre a partir del punto A hasta que se detenga. Ah, oh, ¿Por qué empezamos a analizar la fuerza de rozamiento? Porque lo único que puede producir que se detenga es la fuerza de rozamiento, ¿sí? claro, claro, claro. Bien, entonces tenemos esta ecuación que habíamos planteado en donde la aceleración está relacionada con la fuerza de rozamiento. Vamos a calcularla, ¿sí? Bueno. Podemos despejar la aceleración de acá, ¿cómo nos quedaría? Y la fuerza de rozamiento pasaría, ¿cómo se llama? Pero no sería positiva ahí, Sí, vos si podés pasa del hacer, otro lado. digamos, podés pasar la masa dividiendo, ¿sí? Ajá, sí, Entonces dividiendo. nos quedaría la fuerza de rozamiento dividido la masa. Esto es igual a aceleración, ¿sí? Bien. Así que tenemos menos 19,6 dividido la masa, que Bien. son 10 kilos. Esto es igual a... ¿Cuánto nos da? Ah, era fácil. 1,96 negativo metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Bien. Esa es la desaceleración. ¿Te acordás cuando estábamos con Adrián había los movimientos desacelerados? ¿Sí? Sí, Vos tendrías un objeto que se está moviendo con una determinada velocidad inicial a la que se le está aplicando una desaceleración, ¿sí? En un determinado sí, tiempo. sí, A ver, era, velocidad final era la velocidad inicial, ¿sí? sí, Más
una aceleración por un delta t, Sí, que era distancia. el tiempo en la que se le aplicaba esa desaceleración. ¿Qué datos tenemos acá? Vamos a pensar, ¿la velocidad inicial lo tenemos? Acá nos decía que la velocidad inicial en A, 4 metros por segundo, ¿sí? Sí, 4 metros por segundo. Bien. Esa velocidad inicial la tenemos, 4 metros por segundo. La aceleración la pudimos calcular recién, es negativa, ¿sí? Menos 1,96 metros por segundo cuadrado. Sí. El delta t no lo tenemos. No. ¿Y la velocidad final la tenemos? Vamos a asumir que en algún punto se va a detener, ¿no es cierto? Claro. Sí. Así que la velocidad final, ¿cuál sería ahí en ese caso? 0. Perfecto. Así que de acá podríamos calcular el delta t. Lo podemos despejar, ¿no es cierto? Claro. Bien, pasamos el 4 restando del otro lado. Y la aceleración, el 1,6, lo pasamos dividiendo, ¿sí? Y así obtenemos el delta t. 4 dividido 1,96 nos da que se detiene en 2,04 segundos. Bien. Es complicado, ¿viste? Porque tenemos que ir arrancando con un análisis para ver qué datos podemos obtener para llegar a esa conclusión, ¿no? Y más que nada tener cómo, en qué ecuación utilizar, ¿no? Para Claro, saber bien. tal cual. Entonces acá lo que hicimos es pensar cuánto va a demorar en detenerse. ¿Sí? Bien. Sí. Todo esto también está rememoreando las ecuaciones de movimientos, ¿no? Las iniciales, las que habíamos hecho con Adrián en primer año. Había otra ecuación que te decía qué posición iba a tener el objeto con respecto a la velocidad, ¿no? Sí. Era la posición final, iba a ser la posición inicial, más la velocidad inicial por un delta t, más un medio de aceleración por ese delta t al cuadrado, ¿sí? Sí. Bien. Todos estos los tenemos como dato. Vamos a decir que la posición inicial es 0, ¿no? Sí. La velocidad inicial la conocemos, es de 4 metros por segundo. La aceleración también la tenemos. Y el delta t lo acabamos de calcular. Así que vamos a ver en qué posición se va a detener. Posición inicial, 0. Más velocidad inicial, 4 metros sobre segundo. Por 2,04 segundos. Más un medio de la aceleración, que era negativa, 1,96 metros sobre segundo cuadrado, por el delta t, que es 2,04 segundos al cuadrado. Vos decime si... Sí, acá hay frename, uno que no entendí. Hay decime. algo que no entendí. Sí, Cuando vos decís, la posición inicial, claro, la velocidad inicial es 4 metros por segundo y vos estás hablando al principio de la posición inicial. claro, tal cual. Esto nos da entonces 4 por 2,04 menos un medio por 1,96 por 2,04 al cuadrado. 4,83 metros. 4,83 metros. Esa es la distancia a la que se va a detener. ¿Sí? A ver si nos la preguntaban en un momento. Dice, la distancia que recorrerá a partir del punto A hasta que se detenga. ¿Sí? Esa es la respuesta al punto C. Quiere decir que va a recorrer 4 metros. Juan, que se fue. Sí. Decime. No, que parece que Adriana se fue. Uy, perdón, claro, porque yo no veo, yo estoy compartiendo mi pantalla y no veo lo que... Sí. Oh.
Volví. No me di cuenta, menos mal que me avisó Cami, porque claro, yo no veo la pantalla del Meet. Bueno, ¿dónde te quedaste? Ahora veo, ahora sí, ahí veo. No, que entendí recién cuando lo vi que la posición inicial es 0 porque no sabemos, porque ya venía en movimiento el objeto Claro. y bueno, y después la velocidad inicial es 4 metros por segundo. Ya lo entendí ahí, ya Bien, buenísimo. me había confundido. Yo acá entonces ya calculamos lo que es la posición final, es decir, a los 4,83 metros se va a detener, ¿sí? Quiere Sí, decir que entonces va a recorrer desde el punto A hasta donde se detiene 4,8 metros, ¿sí? Así que sí, al punto B no va a llegar, ¿sí? no, no va a llegar. Bien. Claro, tenés razón. Así que la velocidad en B, ya podemos responder la pregunta A, no existe, ¿sí? Claro, No existe. no Dice, hay, no. Y la exacto, D tampoco, o sea, no hay energía cinética en B, solo en A. exacto. La energía cinética en A la podemos calcular porque tiene velocidad y la energía en Sí. B no tiene porque ya se detuvo antes de llegar, ¿sí? Y la A sería la velocidad que calculamos. El punto A sería la velocidad en B, que no tiene, porque en B no llega, Claro, sí. ¿sí? Así que cuando calculamos el punto C, ya nos empezó a tirar la pista de lo que pasa en el resto de las preguntas, ¿sí? Sí, Bien, vamos a calcular la energía en el punto A, ¿sí? Esta, la D. Vamos a ver si sale. dale. El punto D sería, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? La velocidad en A la conocemos, la masa también, así que esto es una cuenta rápida. Es 1/2 de 10 kilos por 4 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado. Esto nos da 1/2 por 10 por 4 al cuadrado. 80. Esto nos da 80 joules, ¿sí? Y vale. Energía en A. La energía en B no tiene porque Que se no detiene llega. antes. Ay, ojalá me den este final, por Dios. Ojalá que sea así, tal cual como este. ¿Y qué va a ser? ¿Virtual o final? ¿O presencial? Ni Presencial, idea. Ah, Presencial debe ser, ¿no? es presencial, me dijo hoy. O sea bueno. que nosotros tenemos que resolverlo y él va a estar mirando ahí cómo lo hacemos, Sí. No, porque pero me algunos refiero profesores, presencial en la viste que escuela. Claro, presencial en la escuela. Ah, claro, claro. en la escuela, pensé que, o sea, porque hay algunos profesores que te dan el examen y No, no. a la media hora te llaman de nuevo Sí, no, eso para para que, final no lo hacen nunca, eso para parcial. Bueno, ah, después tenemos la otra pregunta. El trabajo, porque la A ya la respondimos, ¿sí? sí, Su velocidad en B es 0 porque se frena antes. La C ya la respondimos, ¿sí? Y la D también. Nos queda la B. El trabajo de la fuerza de rozamiento y el de la fuerza peso. Bien. A ver. Ahora la pregunta B. Cuando el bicho este se está desplazando por el suelo, ¿sí? sí, Acá hay una fuerza de rozamiento sí, que es la que dijimos la está deteniendo, ¿sí?
Bien. Sí. Desde el punto A al punto X final, es decir, donde se detiene, Sí. la fuerza de rozamiento estuvo actuando para que se detenga, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, hizo un trabajo, ¿sí? Sí. Y el trabajo de una fuerza, ¿cómo se calculaba? El trabajo era la fuerza por Ujú. una distancia, o mejor dicho, vamos a llamarlo desplazamiento, ¿sí? Por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma esa fuerza, ¿sí? Bien, por ejemplo, si vos tenés un cuerpo y lo estás empujando así, ¿no? Acá hay un ángulo. Sí. Bueno, Ujú. ese ángulo es el que tendrías que poner acá si la fuerza con la que se está empujando el objeto tiene un ángulo. Acá, por ejemplo, tiene un ángulo de, si lo miras así, de 180 grados, ¿sí? Está empujando para el otro lado, ¿está bien? Ajá, ajá. Bien, Claro, porque si está en rozamiento es como que en contra lo está haciendo, ¿no? En contra del exactamente, movimiento. exactamente. La fuerza de rozamiento la habíamos calculado, ¿no? Era 19,6 newtons. Sí. Por el desplazamiento, ¿cuánto se desplazó? Ahí no lo vemos. Se Desplazó desplazó 4,8. 4,8 metros, muy bien. Así que el desplazamiento es 4,8 metros por el coseno de 180 grados. Vamos a ver cuánto nos da. El coseno de 180, la particularidad es que te va a dar negativo. Entonces, cuando vos pones coseno de 180, te da -1. Por eso, ojo en poner la fuerza de rozamiento negativa, ¿eh? O sea, si ponen la fuerza de rozamiento negativa, esto le va a dar positivo. Y está mal, Sí. ¿sí? Porque el trabajo de una fuerza rozamiento, de la fuerza de rozamiento siempre es negativo. Así que acá no Sí, estaría... igual nos había dado positivo, porque habíamos hecho la cuenta de los dos datos que teníamos negativos y nos dio positivo en la otra, ¿te acordás? ¿En cuál otra? 19,6. ¿A la fuerza? ¿Acá? Sí, 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 está bien. Porque, ¿cómo habíamos hecho? Habíamos calculado directamente el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad. No había ningún signo negativo ahí. ¿Sí? Es como que claro, el claro. signo en estos casos es más conceptual que numérico. ¿Sí? Claro. Es según el sistema de referencia. Entonces, en estos casos nos estaría dando, a ver, calculo ahora. 19,6 por 4,8 Claro. y después tenés que hacer por -1. No, no, por el coseno de 180. Ah, bueno, mejor. Y ahí Me lo entonces te resuelvo a da, la calculadora. claro, menos 94,08 joules. Ah, viste, y ya te da menos. Claro. Y este es el trabajo que hizo la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Ahora, la pregunta también está dada, dice, el trabajo de la fuerza de rozamiento y el de la fuerza peso. Ahí es un tema conceptual. La fuerza peso no está haciendo que se desplace. ¿Sí? Entonces ahí tienen que aclarar que la fuerza peso no produce, El movimiento. claro, la fuerza peso no ejerce trabajo. Ahí va. Porque El el trabajo peso, es la fuerza que se hace que se mueva, ¿no? La Claro, fuerza como está en Y y el objeto no se mueve en Y, no estaría actuando. exacto. ¿es un desplazamiento mecánico lo que es el trabajo? Claro, sí, sí. Un, En definitiva, si y, vos, por ejemplo, quisieras hacer la cuenta, ¿no? Suponte, vos tenés el peso acá, ¿no?
Sí, Este es el peso. El ángulo sería de 270, ¿sí? sí, ¿Y cuánto da el coseno de 270? Te tiene que dar 0. Entonces, cuando hagas la cuenta, te va a dar 0. ¿Sí? claro. Si estás confundida si hace o no trabajo, bueno, el tema es ese. No hace trabajo porque no está produciendo desplazamiento. ¿Sí? Bien, bien. Eh, Bueno, ojo, un detalle. Me faltó aclarar un detalle. Digo, el ángulo se mide con respecto al desplazamiento. claro, justo te estaba por decir, ¿cómo sabes que es el coseno Claro, del ángulo? claro. Y es Porque, porque va en dirección de movimiento rectilíneo uniforme, o sea, en una línea recta, ¿no sí, es cierto? Entonces, como que no se va para abajo. exacto, sí, sí, O sea, sí. sería, no sé, o sea, seno sería cuando tenemos un desplazamiento en contra, ¿no? O sea, Coseno siempre es coseno, nunca seno, ¿eh? ujú, Siempre es el coseno del ángulo y el ángulo lo medís con respecto al desplazamiento. Si te desplazaras para arriba, el ángulo sería así, ¿no? sí, Pero como te estás desplazando en forma de línea recta, el ángulo se toma a partir de ahí. Si haces una fuerza hacia abajo, por ejemplo, vamos a hacer un grafiquito. Por ejemplo, vos tenés una caja, ¿sí? sí, Bien. La caja la estás empujando en esa dirección, sí. pero la fuerza para que se mueva la haces así, ¿sí? Bueno, el ángulo es este que tenés que tomar, Ah, ¿sí? Este es el ángulo, el que estoy marcando en verde. Ahora suponte que esto entonces es una caja vista de arriba, ¿sí? Bueno, el desplazamiento es hacia allá, porque vos estás haciendo una fuerza así, ¿no? sí. De vuelta, el ángulo es siempre este con respecto al movimiento, ¿sí? Esta es la fuerza y esta es el movimiento, ¿sí? Ujú, sí. Igual No sería, no creo que se enrosque tanto con eso. bueno, dale, no. Bueno, para por lo menos tener una idea de cómo Claro, ¿cómo aclarar lo que encararlo? pregunta. Sí, sí. ¿Por qué tomaste el coseno del ángulo? Porque es con respecto al empuje, Claro, de donde exacto. viene el empuje de la caja. Exacto, exacto. Siempre el ángulo es con respecto al empuje y al movimiento. Ujú. Vamos entonces al cuarto. Sí, Bien. Este creo que es bastante parecido al que ya venía tomando todos los sí, años. Este es descomposición de vectores. sí. Que las dos tensiones que vemos ahí de soga tienen que ser iguales al peso que tiene, no sé qué será eso, Claro, sí, como una bolsa. una Exacto, bolsa, ¿no? exacto. Acá tenemos, digamos, nuestro sistema de referencia, ¿no? Esta es la X y esta es la Y. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a dibujarlo un poco mejor. Así lo hacemos un poco más grande el dibujo. Igual lo tendría que pasar así como vectores, ¿no? Para que él Claro, sí o sí, sí, sí. Luego vos siempre tenés, pide eso, ¿eh? el sistema de referencia es X, Y. Bien. Bien. Acá hay una tensión. Vamos a ponerle C2, T2. Y acá hay otra tensión que es T1, ¿sí? Este Sí, ángulo de acá es 30 grados y este ángulo de acá es 40 grados, ¿sí? sí. Y para abajo siempre está el peso del objeto que está colgando, ¿sí? Bien. Dice, la carga es de 500 newtons, así que el peso vale 500 newtons. Eso ya es un dato.
sostenidas por dos cuerdas. Determinar la tensión en cada una. ¿Será posible armar un dispositivo de manera que las cuerdas estuvieran dispuestas horizontalmente? Bueno, vamos primero a calcular la tensión de cada una de las cuerdas, ¿sí? Bien. Sí. Para poder hacer esto tenemos que poner la condición de equilibrio, ¿sí? La condición de equilibrio traslacional. Traslacional. ¿Qué era traslacional? El hecho de que no se traslada, no se mueve, ¿sí? Ah, Y eso era, la sumatoria de las fuerzas me tiene que dar 0, ¿sí? sí. Es decir, todas las fuerzas que están acá presentes, la fuerza peso, la fuerza de la tensión de acá de la cuerda y de esta otra, todas las sumamos y nos van a dar 0, ¿sí? Bueno. Y acá lo que hay que hacer siempre es sumatoria de las fuerzas en X, por un lado, y después por otro lado, conviene usar las fuerzas en Y, ¿sí? Bien. Vamos a analizar qué fuerzas tenemos en X, ¿sí? ¿Cuáles tendríamos? A ver. ¿Cómo se descomponen los vectores de T1 y T2? En X tendríamos el T1 en X, Claro, negativo, y el TX2 positivo. muy bien. Exacto, ahí está. ¿Se ve el rojo ahí o no? Sí. Bien. Entonces acá tendríamos T2 en X, T1 en X, ¿sí? Y ninguna otra, porque el peso está en el eje Y. Bueno, las fuerzas que coinciden en dirección con nuestro sistema de referencia van a ser positivas. Por ejemplo, la tensión 2 en X, la flecha, ¿sí?, coincide con nuestro sistema de referencia. Así que a esa la vamos a poner positiva. Así que vamos a arrancar siempre por las positivas. Tensión 2 en X. Ahora miramos si hay alguna otra más positiva en el eje X. Ninguna, ¿no? Entonces arrancamos con las negativas. Y tenemos la tensión 1 en X, que está opuesta, ¿sí? La flecha se opone al sistema de referencia, así que ahí lo ponemos como negativa. Tensión 1 en X, ¿sí? Sí. Y la suma de estas dos fuerzas nos tiene que dar 0, ¿sí? Así que ahí ya es fácil de ver que la tensión 2 en X tiene que ser igual a la tensión 1 en X para que esa relación se mantenga, ¿sí? Sí. Vamos ahora a las tensiones, las fuerzas que estén en el eje Y. ¿Cuáles tenemos? Vamos a tener, Tensión 1 en X y claro, ten- tensión 1 en X, perdón, en pero Y, negativo. y también Sí. coincide exactamente igual, porque si hiciéramos una traslación en este eje, las dos valen lo mismo. Y también tenemos el peso. El peso también Sí. está en el eje Y. Sí. Bueno, arrancamos por las positivas, las que coinciden con nuestro sistema de referencia. Así que tenemos tensión 2 en Y más tensión 1 en Y después ya no hay más. Ahora vamos con las negativas. Nos queda el peso que se opone a nuestro eje de referencia, así que menos el peso, esto es igual a 0, ¿sí? Bien. En esta ecuación tenemos dos incógnitas, porque el peso sí lo conocemos, ¿sí? Sí. Bien. Así que vamos a tener que armar acá un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Vamos a tener que ir buscando cómo reemplazar estos datos que no tenemos. Bien. Hay que acordarse cómo se calculaba la fuerza
en cada una de las componentes, y y x. Este vector de acá, lo voy a dibujar con otro color, ¿verdad? En azul. ¿Se ve el azul ahí? Sí. Bien. Este vectorcito que tenemos acá coincide en tamaño, o sea, en altura, ¿sí?, con nuestro vector T1 en Y, ¿sí? Sí. Ujú. Por eso se dice que este valor es el cateto opuesto a este ángulo, ¿sí? Ujú. Y el cateto opuesto se conoce a través del seno, ¿sí? Hay que acordarse siempre de SOHCAHTOA, ¿no? Sí. SOHCAHTOA. El seno es el opuesto, el coseno es el adyacente, la tangente es opuesto sobre adyacente. Bien, el seno se calcula con el opuesto se calcula con el seno del ángulo. Así que vamos a tener tensión 1 en Y va a ser igual al seno de 40 grados por T1. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora miremos el otro caso. Tenemos este cateto, que es nuestro cateto adyacente al ángulo, ¿sí? Este es nuestro ángulo, el adyacente es el al ladito, el que está pegado a ese. Así que este de acá se va a calcular con la ecuación del coseno. Tensión 1 en X va a ser el coseno de 40 grados por tensión 1. Esto se lo pueden acordar como una norma, es decir, para calcular la tensión en Y siempre es el seno. Para calcular la tensión en X siempre es el coseno. Bueno, ¿Sí? vamos. Bien. Sí. Así que acá es algo que ya podemos reemplazar. Vamos a poder calcular tensión en X y tensión en X. Así que tenemos tensión 2 por, en X habíamos dicho, el coseno, ¿sí? Ujú. El Sí. coseno. Y ojo, ¿cuál es el ángulo de la tensión 2? 30. 30, muy bien. Por 30 grados. Esto es igual a la tensión 1 por el coseno. Estamos reemplazando esto, ¿no? Ahora. ¿Por el coseno de qué ángulo? De 30. Estamos con tensión 1 ahora, ¿eh? De 40. 40, claro. Sí. Este de acá. Sí. Ahí va. Bien. Vamos a la otra ecuación. Vamos a reemplazar tensión en Y. Vamos a tener tensión 2 por, como es en Y, vamos a utilizar el seno, ¿sí? El seno de 30, porque estamos hablando del ángulo que está acá, más tensión 1 por el seno de 40 menos, bueno, acá ya podemos pasar el peso del otro lado y nos queda como igual al peso, ¿no? Positivo. ¿Sí? Sí. Díganme si, porque son un montón de ecuaciones, díganme si en algún punto no, frenamos. ¿Sí? Oh, yo voy bien, no sé cómo. Bueno, No, yo bien, genial. Bueno, acá entonces tenemos que empezar a despejar una de las dos. Tensión 1 o tensión 2 y meterlo en otro lado. Siempre tenemos que mirar la ecuación más chiquita, ¿sí? Esta es la más cómoda. Vamos a reemplazar de acá. Tensión 2 por el coseno de 30. Vamos a despejar tensión 1, ¿sí? Así que pasamos este término, coseno de 40, lo pasamos dividiendo al otro lado, ¿sí? Es igual a tensión 1. Bien. Esta ecuación
la vamos a tener que meter acá. ¿Sí? O sea, todo esto lo metemos en donde está tensión 1, ¿sí? Entonces nos va a quedar, vamos a reescribir toda esta ecuación, pero con el reemplazo de T1. Extensión 2 Claro. por el seno de 30 más todo esto de acá. Abro un paréntesis por las dudas y digo tensión 2 por el coseno de 30 sobre coseno de 40 por el seno de 40, que es esto que está acá, que me quedaba afuera, igual al peso, ¿sí? Bien. Vean que yo le puse por las dudas un paréntesis, pero en realidad como está todo multiplicándose, el paréntesis no tiene mucha importancia, ¿sí? Así que lo podemos borrar. ¿Sí? ¿Y acá qué podemos hacer? ¿Se les ocurre? Sacar factor común de la tensión 2. Muy bien. Entonces sacamos sacar factor común tensión 2 y nos va a quedar. Ahora sí, paréntesis. Seno de 30 más coseno de 30 sobre coseno de 40 por seno de 40 igual al peso. Fíjese que ahora ya tenemos todo esto, todos estos datos. Todo esto lo podemos resolver, ¿sí? Hacemos la cuentita. Tensión 2 por, vamos a la cuenta. Tenemos seno de 30 más coseno de 30 dividido coseno de 40 por seno de 40. Y esto nos da 1,226. Esto es igual al peso, ¿sí? Bueno, el peso ya lo podemos reemplazar por el número. ¿Cuánto era? 500, ¿no? Estamos todos, ¿no? Sí, porque se me habían ido, se me desconectan. 500 newton. Me quedo sin hoja. A ver si puedo subir un poco todo. Ahí va. Bueno, ahora reemplazamos, la despejamos, tensión 2, ¿sí? Así que sería 500 dividido 1,226. $407,6 newtons. Bien. ¿Bien? Todo este laburo fue para conseguir una de las dos tensiones, ¿sí? Tensión 2 sería. Exacto. Es bastante sencillo. A ver, si ustedes agarran y hacen como regla, hacen esto. Primero se hacen el gráfico, ¿sí? Empiezan a descomponer cada uno de los vectores y son ordenadas en qué componente le corresponde a cada una de las tensiones, ¿sí? Tensión en X, tensión en X, tensión en Y, el peso, todo bien. Después plantean la sumatoria, ¿sí? Tanto por el lado de las X como del lado de las Y, ¿sí? Y se fijan cuáles son las tensiones que están positivas o negativas, mirando si coincide la orientación del vector con el eje de referencia, ¿sí? Sí. Y ahí van a terminar teniendo dos ecuaciones, una por un lado y otra por el otro, en donde van a tener que meterlas para formar un sistema de ecuaciones con una sola incógnita, porque acá teníamos tensión 2 y tensión 1 como una incógnita, así que acá solamente tenemos tensión 2, ¿sí? Claro, sí. Bien. Y ahora tensión 1, ¿cómo la podemos calcular si ahora ya tenemos tensión 2? Con la primera ecuación. Claro, Solo reemplazas y te va a dar claro. eso la tensión 1. Agarramos esta ecuación que habíamos hecho a mitad de camino
y reemplazamos acá en el valor de tensión 2. ¿Sí? O sea, este valor lo metemos acá. ¿Sí? Claro. Nos Y queda ya está el entonces. otro. Exacto. Nos queda entonces. 407,6 sería la tensión 2 Claro, por el coseno de 30, así todo claro. igual. Por el coseno de 40. Y ahí ya nos tiene que dar Sí. la tensión 1. Ah, Entonces, bien. Y ya no tenemos que hacer todo de nuevo. claro, no. Esto es coseno de 30 dividido coseno de 40. 460,8 newton. Casi, bueno, es un poco más la tensión. Es un Porque poco debe más, ser más claro. corta. Es más corta, claro, porque es de 30. Claro, fíjate que la tensión 1, ¿qué está Sí, pasando? Tiene un ángulo distinto, así que por lógica no van a ser exactamente iguales, pero como el ángulo es muy parecido, va a ser un poquito diferente. ¿Sí? Si los dos ángulos fueran de 40 grados, las dos tensiones te tienen que dar el mismo valor. ¿Sí? claro. Bien. Listo, ahí se termina El la... ejercicio ahí termina, pero dice que si estaría horizontalmente. Claro, acá es una pregunta más conceptual, porque, fíjate, si vos tenés una tensión, ¿sí? Donde le colgás un peso, ¿sí? Sí, Así, vos tenés tensión 1 y tensión 2. Es imposible que con cuerdas se mantenga totalmente horizontal, ¿sí? Siempre va a tender a tener una pequeña panza, digamos, ¿no? O sea, va a tener siempre, por más que la estiremos mucho, siempre va a haber un pequeño ángulo, ¿no? sí. La única manera de que sea totalmente horizontal es que sea algo inflexible, ¿sí? Porque ¿Y cuál acá es la pregunta que dice él? dice, ¿sería posible armar un dispositivo de manera que las cuerdas estuvieran dispuestas horizontalmente? No, No se porque puede. el No. peso sería, El peso siempre no, va a generar una pequeña tensión, una tensión que obliga a la cuerda a ceder hacia abajo, ¿sí? Siempre va a tender a tirar para abajo. Es una pregunta más conceptual, ¿sí? sí, sí. La respuesta sería no, porque la cuerda es un material flexible. Si Claro, fuera un material inflexible como una barra, se claro, podría. claro. Bueno, ¿y cuál sería la siguiente? A ver. 5. Dado el siguiente sistema, indicar, hallar gráfica y analíticamente la resultante de las fuerzas aplicadas sobre el mismo. Determinar la aceleración, recordar que es una magnitud vectorial que obra sobre el mismo. Bueno, vamos a ver qué onda. Bien. Dice hallar gráfica y analíticamente. Bueno, gráficamente no lo podemos hacer porque estamos en la computadora, ¿sí? O sea, en este caso es cuando el parcial fuese presencial. Acá hay que usar el método del paralelogramo, ¿se acuerdan? De cómo sumar vectores con paralelogramo. Sí, hay que hacerlo con la regla, ¿no? Claro, exacto. ¿Sabes, Juan, que la vez pasada, Sí, la vez pasada, ¿te acordás que te acordás que él a una vuelta había pedido hacer la componente del ejercicio anterior analíticamente? sí. Vos también me lo había enseñado y yo lo hice así como me dijiste y me dijo que estaba mal. Analíticamente, No, gráficamente. Era gráficamente. poner, era poner los dos vectores y poner 6
cubitos para abajo, ¿no? Sí, Representando los 600 pesos los 600 del peso. sí. Y vos dijiste que era 6 para arriba y unís las tensiones. Sí. Ah, vos estás hablando de este ejercicio de forma analítica, de De forma forma gráfica. y son 6 y 6 para arriba para equiparar, ¿no es cierto? Y Sí, unís. creo que sí, que te entiendo. Bueno, y yo lo había hecho así, y una vez me lo puso que estaba bien, y la otra vez me puso que estaba mal. No sé, No sé ni cómo quiere que lo haga, porque una vez me puso que estaba bien, después me puso que estaba mal. no sé, habría que verlo. Si lo tenés, lo vemos. Bueno, no lo debo tener. Bueno, Esas cosas dice, me van a después para evitar mis derrotas. no sé. Dice, hallar gráfica y analíticamente la resultante de las fuerzas aplicadas sobre el mismo. Bueno, analíticamente deberíamos poder hacerlo. Dice, determinar la aceleración. Bien. Vamos a hacer el gráfico de diagrama de cuerpo libre, ¿no? Vamos a imaginar al objeto como un punto. El tema es que no te da ángulos acá. ¿Cómo quiere que calculemos la resultante? Ni idea. Para hacerlo gráficamente tendríamos que tener la fuerza 2, dibujarla. Punta flecha, la fuerza 1 y punta flecha, la fuerza Sí, 2 sí, de bueno, 400. mirá, acá tengo un transportador. Vamos a tomar el ángulo, qué sé yo. A ver, vamos a ver. De alguna forma vamos a tener que sacarlo, pero igual te tiene que dar el ángulo, qué sé yo. Salvo que en ese caso el tipo pretenda que pongas un transportador y midas el ángulo. Y todo en el parcial. Bueno, vamos a imaginarlo, vamos a ponerlo, supongamos que sí. Supongamos que el tipo quiere que hagas esto, ¿no? Vamos a imaginar. De acá más o menos ahí está en 50 grados, ¿eh? Bueno, vamos a imaginar que este ángulo de acá es 50. Sí. Después tenemos este de acá, fácil, 90 grados. Y este de acá, vamos a ver qué onda. Este debe andar en los 40 más o menos. Sí, ahí está, 40 grados. Bueno, capaz que el tipo te lo termina dando verbalmente, ¿no? 40 grados. Claro. Bueno, ahí está. Ahí va. Bueno, acá en realidad sería básicamente el mismo caso que el anterior. Vos tenés un objeto que va a tener un peso, ¿sí? Ay, Vas a las dos tener, cuerdas. claro, vas a tener una fuerza que está aplicada hacia abajo, así que se va a sumar con respecto al peso, Ajá. que es F2. Después tenés, esta es nuestra X, este es el Y. Vamos a tener una fuerza 2 con un ángulo de 40. De 3 porque me parece que si Yokoi puso 2 veces F2. Ah, es verdad. Bueno, este vamos a poner F3. Y después tenemos F1 que apunta hacia abajo, así que lo vamos a poner acá, ¿no? ¿Se entiende por qué la puse ahí, no? Porque Por la flecha, ¿no? la Sí. flecha estaba apuntando hacia abajo acá. ¿Sí? Ajá, mirá vos. Ahí, apunta para abajo. Bien. Entiendo que esto está apoyado sobre un plano, así que movimiento para arriba y para abajo no va a tener, ¿no es cierto? El desplazamiento Sí. siempre va a ser en este sentido, esa va a ser la velocidad, si es que adquiere velocidad. A ver, este ángulo de aquí, espera un ratito, porque este es el de 50 grados. Si lo miramos desde acá, es el mismo que de acá. Sí, está bien. Así que acá tenemos 50 grados. ¿Está bien? Sí. Bien.
Y acá tenemos que plantear la descomposición de vectores. Acá vamos a tener un F3 en X, un F1 en X. Vamos a tener acá también el F1 en Y. Y vamos a tener acá F3 en Y, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Todo esto son la traslación de el F1. Así. Bien. Bueno, acá dice hallar gráfica y analíticamente la resultante de las fuerzas aplicadas sobre el mismo. Bueno. La resultante tenemos que sumar todas las F's en X, todas las F's en Y, y de ahí ya tenemos la resultante, ¿sí? Vamos a hacer F's en Y, en X, perdón. Tenemos F3 en X. Ay. ¿Cómo la calculamos? Hay que ponerle coseno de 40 por Muy bien. F3. Coseno de 40 por F3. Así que esto nos da, bueno, F3 sería, ¿cuánto era? 400 newtons. Así que coseno de 40 306,4. ¿Vos sabés que yo hice saqué todos los resultados de las resultantes y me olvidé de sumarlo? La respuesta no estuvo porque no lo sumé. Claro, tal cual. Ahora vamos con la F3 en Y. Y para eso usamos el seno de 40 por 400 newtons. ¿Sí? Así que acá nos da seno de 40 por 400. 257,1. Dígame si hay algo que no se entiende, ¿eh? Bien. Estás calculando el F3 primero en Y y en X. Claro, exacto. Después tendrás, claro. Bien, acá viene el temita con los ángulos, que él lo hace de una manera y para mí es más fácil hacerlo de otra forma. A ver, nosotros tenemos que F2, ¿sí? F2 está acá abajo, ¿sí? Componente en X no tiene, ¿sí? Porque fíjense que está tirando justamente sobre el eje Y, ¿sí? Así que acá ya en Fx podemos poner 0. Vamos a calcular la F2 en Y. Ahora, podríamos hacer el cálculo de este ángulo, ¿sí? ¿No es cierto? Este ángulo es el que va a tomar en cuenta. Pero como es un ángulo que está totalmente, digamos, vertical, o sea, está justo sobre el eje Y, toda la fuerza es la fuerza en Y. No hace falta hacer ninguna cuenta, ¿se entiende? No hace falta descomponerla. Claro, no hace falta descomponerla. De todas maneras, si uno hace el seno de 270 grados, es menos 1. Así que te va a dar la misma fuerza, 800, pero negativa, ¿sí? Sí. Ahora, ¿cómo sabemos que es negativa nosotros por el sistema que veníamos usando? Porque la flecha de F2 está apuntando en sentido contrario a nuestro sistema de referencia, ¿sí? Entonces directamente ni idea tendríamos que descomponer. Exacto. Solo Ya es poner menos un 800. sistema. Exacto. Vamos a verlo mejor con el caso de F1, ¿sí? F1 en X, por ejemplo. La F1 en X sabemos que va a ser positiva, ¿sí? Porque está apuntando en la misma dirección que nuestro sistema de referencia, ¿sí? La flecha coincide con nuestro sistema de referencia. Así que es positiva. Así que acá ya podemos hacer
directamente el coseno de ¿qué ángulo? 50. 50, muy bien. 50 grados por, ¿cuánto era? 300 newtons. $192,8. Ahí va. Y F1 en Y sería igual seno de 40, no, perdón, de 50, de 50 por 300 newton. Bueno, el tema es que acá hay que corroborar nuestro sistema de referencia y cómo coincide, ¿sí? Porque miren la diferencia. Si yo hago seno de 50, seno de 50 por 300, me va a dar 229,81, ¿sí? 229,81, pero el tema es que tiene que ser negativa, porque miren que el f en y de 1 se opone, está en sentido opuesto a nuestro sistema de referencia, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso para los signos, ¿sí? Así que en este caso es negativa, ¿sí? Sí. Pero ahí no estás calculando F1 Claro. Fíjate y que el F1 peso. es esta de acá, F1 en El Y. peso calculó. Ah, ¿Está bien? sí, sí, Bien. claro. En X no estaría, sería 0, y estaría en Y nada más. Eso la F2. No, el peso. El no peso, el estaría en peso. Sí, 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 el peso, claro que sí. El peso solamente está en Y, en X. Y es negativo, ¿sí? Porque también se opone. Ay, ¿qué estoy haciendo? En X no, en Y, perdón. En Y, ¿no? Claro. Peso en Y es igual a menos 500 porque Sí. se opone a nuestro sistema de referencia. ¿Era 500 el peso? No, 40. 40 kilos, hay que calcularlo. Me quedé con el ejercicio anterior. Esto es 40 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. 40 por 9,8. 392 newtons. Ahí está. Bien, entonces tenemos todos los valores en X, todos los valores en Y. ¿Sí? Sí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sumarlos. ¿Sí? Sumarlos, derecho viejo. 306,4 en Todos X. sumás una parte por uno y una parte por otro. Sí, sí. Por un lado las X, por otro lado las Y. Más 192,8. Esto me da, vamos a poner, la resultante en X me da 400,99,2 newton. La resultante en X. Ahora vamos a la resultante en Y. Va a ser 257,1 más menos 800, ¿no? Más menos 800. Sí. Menos 229,81 más 392, que es el peso. Así que acá me da menos 380,71. Menos 380,71. ¿Sí? Bien. Fíjese qué particularidad. Nos dio una fuerza negativa en Y. ¿Sí? ¿Y qué podemos pensar de esto? ¿No? Porque tenemos... Pero la fuerza en Y es mucho mayor que las otras. Incluso si sumas las otras positivas, no exacto, llegás. exacto. ¿Es muy pesada la caja? Claro, la caja... La fuerza que se le aplica a la caja es fuerte. Claro, acá tenemos 800 newton que estamos aplastándola hacia abajo la caja, por decir una cosa.
más el peso propio, la fuerza 3, su componente en Y, no alcanza para levantarla, ¿no? Claro. Ahí va. Ahora, ¿cómo sacamos la resultante en módulo? Ojo con eso. Porque estas son las resultantes, por un lado de la X, por otro lado de la Y. ¿Sí? Acá es donde teníamos que aplicar Pitágoras. ¿Sí? La resultante al cuadrado es las X al cuadrado más las Y al cuadrado, ¿no? Así que pasamos este cuadrado, lo pasamos como raíz. Nos va a quedar las resultantes de las X al cuadrado más las resultantes de las Y al cuadrado, ¿sí? Sí. A 2 newtons al cuadrado más menos 380, guarda con el signo acá porque Sí. al cuadrado, y ahí le sacamos la raíz cuadrada. A ver cuánto nos da. Tenemos la raíz cuadrada de, paréntesis, 499,2 al cuadrado más, paréntesis, menos 380,71, cierro paréntesis, elevo al cuadrado y me tiene que dar 627,8 newtons, ¿sí? Esa es la resultante calculada de forma analítica. Es largo, ¿eh? Sí. Pero, No, lo único que no me acordaba era lo de Pitágoras. mira, Esa sería la resultante analítica. exacto. Ah, buenísimo. Acá dice determinar la aceleración, ¿sí? ¿Está acelerado también? Qué hincha pelota. Bueno, por lógica hay que pensar cuál de las dos fuerzas, o sea, las componentes en X o las componentes en Y, están produciendo movimiento, ¿sí? Porque está en el piso. O sea, ¿cuál es la fuerza que está en verdad empujándolo en una dirección o en otra? Fuerza 1. La fuerza 2. ¿La fuerza 1 o la 3? Pueden estar La 1 empujándolo. y la 3. La Bueno, 1 está empujando para abajo y la 3 para arriba. Sí, pero como la fuerza 3 es más, bueno, de mayor magnitud, claro. el Igual- objeto no estaría acelerado. Vamos a pensarlo de esta forma. Las dos, tanto fuerza 1 como fuerza 3, están en ángulo, así que una componente de cada una está empujándolo al objeto, ¿sí? Está tirándola o Así que empujándola. la componente en X de F1 lo está empujando hacia adelante. Y la componente en X de F3 también. Así que esas dos son las que van a producir la aceleración. En realidad lo que conceptualmente hay que decir, las fuerzas en el eje de las X son las que producen la aceleración, ¿sí? Bueno. Pero hay que ver el porque número de aceleración, ¿no es porque, cierto? ¿Cómo? porque en realidad no se movería de arriba para abajo. Por Claro. eso no estaría en Y. Siempre se movería en X, ¿no? Exacto. La aceleración. Exactamente, solo se mueve en el eje de X, porque está apoyado en el piso, claro. Sí. Bueno, y el punto B habría que calcular fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Así que en este Sí. caso vamos a utilizar la resultante en X para poder calcular la aceleración. Porque la resultante en X es lo que está moviendo al objeto en el eje de las X, ¿sí? Así que tenemos 499,2. claro, 499,2 newtons dividido la masa, que era de 40 kilos. 40 Sí, kilos. 40. 499,2 dividido 40, 12,48 metros por segundo cuadrado. Bastante acelerado, che. Como 45. Ahí está.
Sí. Esa sería la aceleración. Esa es la aceleración, exacto. Fácil. Sí, lo más difícil era calcular las resultantes de las fuerzas. Sí, pero es casi igual que la que estaba, el peso que estaba con las dos cuerdas. Claro. Fíjense acá esta particularidad. Recordar que es una magnitud vectorial. ¿Sí? Por eso él hace esa aclaración. Entonces nosotros, como usamos la fuerza en X, nosotros acá tenemos que poner la aceleración en el eje X. ¿Sí? La componente X de la aceleración. ¿Sí? Ah, bien. Siempre remarcando que es esta. Exactamente. Nuevamente, si queremos calcular la fuerza en módulo, no lo está pidiendo, tenemos que hacer lo mismo que acá. Utilizar Pitágoras. Así que hacemos la raíz cuadrada de la aceleración en X al cuadrado más la aceleración en Y al cuadrado. Ahora acá pensemos, ¿tenemos aceleración en Y? No, sería 0. Claro, porque para arriba y para abajo nos está moviendo. Así que acá tenemos que casualmente te va a dar el mismo número, ¿no? Porque 12,48 elevado al cuadrado, le saco la raíz cuadrada, me da 12,48, ¿no? O sea, es la única componente que tiene la aceleración, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Es larguito, 1 hora y media nos tomó. Y nos falta el punto 2 del brazo. Lo hacemos en otra clase para mí. A vos te tomó que te lo sabés. Nosotros tenemos que pensar. Son como 5 horas para hacerlo. Sí, sí, es complicado. Hay que estar un poco más, hay que hacer varios ejercicios como para ir entrenando lo que uno tiene que calcular. Ir hablándolo conceptualmente, ¿no? Claro. Entendiéndolo. El 2 déjenmelo ver porque es medio confuso el tema de los ángulos. Vos sabés si tenés el libro de donde lo sacó, pasámelo. Así me queda Yo te también ocupo. de referencia. Dale. Y bueno, nada. Díganme después si quieren ver otras cosas. ¿Eh? Dale, sí, yo te voy a mandar el libro y cualquier cosa te pregunto y te mando